Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 10 de enero de 2016 y fiesta del bautismo del Señor, en el momento de comenzar esta nueva cita semanal con la actualidad eclesial de España y del mundo en el informativo Iglesia Noticia. Es el programa 1447 que hacemos para ustedes con Chechu Hernández en el control de sonido y Amparo Late en la producción. En el programa de hoy nos acercaremos a las últimas celebraciones navideñas en el Vaticano, presididas por el Papa Francisco, que culminan este domingo con la fiesta del bautismo del Señor. Recordaremos también su visita sorpresa al santuario italiano que recuerda en Greccio el lugar de la creación del primer Belén por San Francisco de Asís, también la publicación del primero de los videomensajes del Papa para el apostolado de la oración en todo el mundo. Mientras tanto, aquí en España destaca esta semana el nombramiento como nuevo obispo de Vitoria de Juan Carlos Elizalde, prior de la Colegiata de Roncesvalles, así como la despedida al obispo auxiliar emérito de Madrid, Alberto Iniesta, que falleció el pasado domingo. Y un año más, en estos primeros días de enero, la Coordinadora de Conferencias Episcopales de Europa y América del Norte realiza una visita a las comunidades cristianas vulnerables de Gaza, Belén y a los refugiados en Jordania, con Joan Enric Vives, el arzobispo de Urgell y copríncipe de Andorra, en representación de la Conferencia Episcopal Española. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Pues comenzamos la actualidad de hoy en el Vaticano porque el Papa Francisco celebra a partir de las 9:30 de esta mañana en la Capilla Sixtina la misa en la fiesta del bautismo del Señor, en la que, como ya es habitual, bautizará a algunos niños y con la que se cierran ya también las fiestas navideñas. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenos días. Buenos días. Efectivamente, bautismo del Señor, se cierran las fiestas navideñas, pero no se quita el Belén, que aquí hasta el 2 de febrero se mantiene. A las 9:30 de la mañana en la Capilla Sixtina se celebrará esta Santa Misa en esta fiesta y a lo largo de la celebración el Papa bautizará a algunos niños. No sabemos todavía cuántos, pero siempre son hijos de empleados del Vaticano. Luego, como cada domingo, a las 12, en la Plaza de San Pedro, el Ángelus. Y vamos a recordar, Paloma, que el Papa Francisco visitó el martes por sorpresa el santuario de Greccio, situado a unos 100 kilómetros de Roma, y que recuerda que allí San Francisco de Asís tuvo esa inspiración y mandó construir el primer Belén de la historia, una tradición que continúa en nuestros días. Sí, bueno, es el lugar donde San Francisco enseñó a los pobres de esa zona montañosa con el pesebre a transformar sus cabañas durante toda la Navidad, y así empezaron a comprender que cada uno puede representar el nacimiento de Jesús en su propia casa y, por tanto, en su propia vida. El Papa Francisco quería tocar con la mano, y dijo así el obispo que le había invitado, tocar con la mano este lugar, porque le habían invitado y él ya tenía esto en la cabeza. Había dicho, si voy, iré de forma privada. Esto antes de Navidad. Bueno, pues cuando pensábamos que tenía el día libre, que se había tomado Es verdad que esta semana la agenda la tenía bastante vacía, también para descansar después de las Navidades y de cara a lo que se avecina en este curso, pero no estaban preparados. El guardián del santuario de Greccio, el padre Alfredo Silvestri, confesaba, dice, es que cuando llegó el Papa no tenía ni el sayo puesto, me tuve que ir corriendo al refectorio para ponérmelo. Luego ya le abrió la reja al Papa y ya cuando llegó el Santo Padre al lugar, a la sala donde estaban reunidos 150 chavales, esto sí que no se lo podían creer. Realmente fue una visita sorpresa, fue breve, duró apenas una hora, pero el Papa se fue muy contento, se hizo los selfies pertinentes, estuvo rezando en la gruta y habló a estos chicos de la estrella que seguía a los reyes, la estrella que expresa la decisión que debemos tomar. Y cuando falta la estrella, estamos en peligro porque todos necesitamos una estrella a la que seguir, decía el Papa. Precisamente el miércoles el Papa celebraba la misa de la fiesta de la Epifanía. También desde ese día, vamos a recordar, circula por las redes sociales el primer videomensaje del Papa Francisco en el que hace una llamada al diálogo entre las religiones para lograr frutos de paz y de justicia. Sí, fue un día muy completo. Primero, efectivamente, la misa en la Basílica de San Pedro, en la que el Papa, claro, habló de los Reyes Magos, pero también de nosotros. Annunciare il Vangelo di Cristo non è una scelta tra le tante che possiamo fare e non è neppure una professione. Anunciar el Evangelio de Cristo no es una elección entre las muchas que podemos hacer y no es ni siquiera una profesión. Para la Iglesia, ser misionera no significa hacer proselitismo, equivale a expresar su propia naturaleza. Equivale ad esprimere la sua stessa natura.
Bueno, el Papa, en un mensaje de Twitter este mismo viernes, repetía después: cuando el mundo se duerme en la comodidad y el egoísmo, la misión del cristiano es ayudar a despertarlo. En fin, el mismo día de Reyes nacía el primer viral del Papa, el primer vídeo pensado para rodar y rodar y rodar a través de Internet, de las redes sociales, de los teléfonos móviles. Dura apenas 1 minuto y medio y es este. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Pues así uno cada mes, al menos durante este año. Vídeos de alta calidad, pensados para ser vistos por creyentes y no creyentes, y como hemos escuchado, en este caso participaban también líderes de otras religiones. Pues vamos a recordar para terminar, Paloma, los comentarios del diario Vaticano El Observatore Romano sobre esa portada del semanario francés Charlie Hebdo, un año después del atentado que sufrió su sede en París. Bueno, un año después, sobre todo, es un dibujo de Dios como asesino, como culpable. Y eso es lo que dice el Observatore Romano. Fe manipulada ofende a la sensibilidad de cada persona, ese retrato de Dios, no solo de los creyentes cristianos, judíos o musulmanes, sino también de quienes, a pesar de no creer, advierten cuán importante es el respeto a la conciencia y de la dimensión religiosa de la vida. El juicio no puede ser más que extremadamente negativo. Estas son palabras de Bruno Forte, el secretario general del Sínodo de los Obispos, y lo que dice el diario de la Santa Sede, el Observatore Romano, es textualmente: se trata de una imagen que hiere a todos los creyentes de las diferentes religiones, es una caricatura que no ayuda en un momento en el que necesitamos encontrarnos flanco a flanco. Pues muchas gracias, Paloma. Feliz domingo. Feliz jornada. Igualmente, hasta pronto. Adiós. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Nos adentramos ahora en Iglesia Noticia, en la actualidad aquí en España. El Papa Francisco nombró el viernes nuevo obispo de Vitoria a Juan Carlos Elizalde, en la actualidad vicario episcopal y prior de la Real Colegiata de Roncesvalles. El nuevo obispo nació hace 55 años en la localidad navarra de Mezquiriz, es licenciado en Filosofía y Teología Espiritual y en la diócesis de Pamplona-Tudela es también responsable de la pastoral universitaria y profesor del Centro de Estudios Teológicos San Miguel Arcángel de Pamplona. Sucede a Miguel Asurmendi, que presentó la renuncia el pasado año por razones de edad. Nos informa desde COPE Pamplona, Maite Moro. El nuevo obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, tomará posesión de su cargo en la capital alavesa en un plazo de entre 1 y 3 meses a partir de la fecha de su nombramiento. En declaraciones a la cadena COPE, el nuevo obispo de Vitoria señalaba que se va de su tierra en un momento muy ilusionante para la Iglesia navarra, pero que no es una despedida. Pongo distancia de nuestra diócesis de Pamplona en un momento precioso y muy ilusionante con el proyecto del plan pastoral, de las zonas de atención pastoral, de los consejos, la renovación de los consejos presbiteral y pastoral, el año de la misericordia. En fin, es un momento pues muy esperanzador y bueno, me da cierta pena. Es verdad que no es despedida porque es que Vitoria está de Pamplona lo mismo que Roncesvalles en coche, al mismo tiempo, menos de 1 hora. No me despido. Ha pedido a sus nuevos feligreses que recen por él y está seguro de que en su nueva diócesis se va a sentir como en casa con la ayuda de todos ellos.
que por favor recen por mí, que en esta andadura suya y mía nueva que empezamos, pues que necesitamos encomendarnos y apoyarnos, que don Miguel está haciendo el relevo y me está ayudando y está muy cerca, poniéndome un poco en conocimiento de la diócesis, y bueno, la verdad que es una tarea ilusionante y un proyecto pues ilusionante. Yo creo que con un poco de ayuda de los alaveses me voy a sentir en mi casa desde el principio. Conoció la noticia el día 22 de diciembre, el día de la lotería, aunque ya se lo imaginaba por la pista que unos días antes le dio Monseñor Francisco Pérez. Se siente abrumado por su nueva misión, pero confía en la oración de todos para llevar a buen puerto su tarea. En la tarde del lunes se celebró en la madrileña colegiata de San Isidro el funeral y entierro del obispo auxiliar emérito de Madrid, Alberto Iniesta, que falleció en la residencia sacerdotal de Albacete en la madrugada del pasado domingo, un día antes de cumplir los 93 años. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, recordó en su homilía que Monseñor Iniesta gastó su vida en el servicio a Dios, a la Iglesia y al pueblo. Concelebraron la ceremonia una treintena de obispos y un centenar de sacerdotes, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, también el cardenal Amigo y los arzobispos de Toledo, Braulio Rodríguez, y de Granada, Javier Martínez, a los que ya escuchamos. Un hombre realmente entregado y fidelísimo a la Iglesia, y que con el cardenal Tarancón pues tuvieron que asumir realmente una situación pues muy difícil, y creo que tenemos que agradecer a estas personas que subieron, con la gracia del Espíritu del Señor, supieron mantener a la Iglesia en una manera muy digna y muy equilibrada en aquella época española. En esos momentos era muy complejo decir algo, sobre todo lo que sí era importante era apostar y vivir la fe desde la fuerza y la capacidad que tiene la fe de acercarse a los demás y de saber que no eres obispo para ti mismo, y eso es lo que don Alberto yo creo que hizo. Era ante todo un hombre de Dios y un hombre con un gran afecto por el ser humano. Yo creo que esas dos cosas siguen siendo absolutamente necesarias en el momento presente para los hombres de Iglesia. Y ahora en Iglesia Noticia el recuerdo y el homenaje a Monseñor Iniesta con el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. La muerte de Monseñor Alberto Iniesta a la venerable edad de 93 años cierra un capítulo de la historia de la Iglesia española contemporánea. Iniesta fue uno de los 3 obispos que el Papa Pablo VI nombró como auxiliares del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, que había heredado otros 2 de su predecesor, Monseñor Casimiro Morcillo. Los 5 eran Ricardo Blanco, Ramón Echarren, José Manuel Estepa, Victorio Oliver y Alberto Iniesta. De ellos han muerto ya 3 y los 2 restantes son eméritos desde hace varios años. Monseñor Iniesta fue siempre y únicamente obispo auxiliar de Madrid por razones de salud. Había abandonado sus funciones hace ya algunos años y sus únicas apariciones públicas eran las cartas que firmaba en el semanario Vida Nueva. La suya fue una biografía agitada porque era un cristiano y un obispo radical que no dudaba en exponerse cuando estaban en juego la dignidad del hombre, la justicia, la libertad de la Iglesia y el honor de Dios. Cabe recordar las tensiones que provocó su intención de celebrar la Asamblea Cristiana de Vallecas, donde era vicario episcopal de Tarancón, que acabó siendo prohibida por el gobierno, o su homilía después de los últimos fusilamientos del régimen franquista, que provocó tales reacciones y amenazas contra su vida que aconsejaron una larga estancia en Roma hasta que se calmasen los ánimos de la extrema derecha. Todo esto es ya historia. Quisiera concluir afirmando que Iniesta fue uno de esos obispos con olor a oveja, como los quiere el Papa Francisco, sobrio, austero, pobre y integrado, sin límites ni ambiciones, a su misión pastoral. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Recordamos ahora en Iglesia Noticia la feliz noticia, en este caso, de la liberación del religioso franciscano Dija Asís, secuestrado en Siria cuando iba a celebrar la Navidad tras visitar a su familia, según ha informado la custodia de Tierra Santa. Y un año más, en estos primeros días de enero, la coordinadora de Conferencias Episcopales de Europa y América del Norte realiza una visita a las comunidades cristianas vulnerables de Gaza, de Belén y a los refugiados en Jordania. Como representante de la Conferencia Episcopal Española participa también este año el arzobispo de Urgell y copríncipe de Andorra, Joan Enric Vives, corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal. Pocos días después de entrar en efectos el acuerdo de relaciones alcanzado entre el Vaticano y la autoridad palestina,
Obispos de Europa visitan a los cristianos de Gaza y Belén y a refugiados sirios en Jordania para expresar su solidaridad en el marco de la reunión anual de la Coordinación de Conferencias Episcopales de Europa y América del Norte en apoyo a la Iglesia en Tierra Santa. El representante de la Conferencia Episcopal Española será Monseñor Joan Enric Vives, arzobispo de Urgel y copríncipe de Andorra. Los obispos visitaron este jueves por tercer año consecutivo a la pequeña comunidad cristiana de Gaza, de apenas 2.500 personas, celebraron una misa en la parroquia de la Sagrada Familia, mantuvieron un encuentro con los feligreses, visitaron la escuela de las Hermanas del Santo Rosario y varios proyectos para ayudar a los ciudadanos tras el conflicto armado de 2014 entre Hamás e Israel. En el transcurso de la semana que durará la visita, los obispos visitarán Belén para celebrar la Eucaristía y cumplimentará la comunidad cristiana de Bet-Yala, que ha sufrido la pérdida de tierras y medios de subsistencia después de la anexión de sus propiedades y la construcción por parte de Israel de un muro de separación en el valle de Cremizán. Y nos vamos ahora hasta México porque allí los obispos han publicado un comunicado ante la próxima visita pastoral del Papa Francisco prevista para el próximo mes de febrero, en el que destaca esa visita también prevista a la Basílica de Guadalupe. Corresponsal de COPE en México, María Berza. Los obispos mexicanos empezaron el año pidiendo a la Virgen de Guadalupe, patrona de México y de toda América Latina, por la paz ante la próxima visita del Papa a México en febrero. La Basílica de la Guadalupana, como se la conoce popularmente aquí a la Virgen, será el sitio elegido para la primera misa de su viaje, el lugar donde se conserva la capa del indio Juan Diego, en la que quedó estampada su imagen. Uno de los momentos más significativos será cuando el pontífice ofrezca una corona a la Virgen y luego se retire brevemente a rezar a solas ante ella. Las autoridades ya preparan los recorridos que realizará Francisco, a los que se espera que acudan millones de fieles, sobre todo en el que tendrá lugar en un violento suburbio al norte de Ciudad de México, Ecatepec, donde ya se preparan para la llegada de casi 2,5 millones de peregrinos. Después el viaje seguirá por el sur, en Chiapas, en el centro del país, en Michoacán, y acabará en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. El sacerdote colombiano Mauricio Rueda será el nuevo organizador de los viajes del Papa Francisco. Sucederá al organizador de las visitas pastorales de los últimos pontífices, Alberto Gasbarri, que se jubilará el próximo mes de febrero tras el viaje del Papa Francisco a México, como escuchábamos. Su homenaje y su recuerdo hoy en el comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días. Buenos días. Juan Pablo II le llamaba el director de mis viajes, Benedicto XVI su Reisemarschall, el mariscal de ellos, y a bordo del avión Papa Francisco le calificó de mi gran amigo. Alberto Gasbarri, responsable de la organización de las misiones pastorales de los 3 pontífices, era asimismo administrador de Radio Vaticana, a donde entró a trabajar recién cumplidos 23 años. Ahora, con 70 se jubila y deja el cargo delicado y agotador al colombiano Monseñor Mauricio Rueda. Gasbarri comenzó a preparar los viajes del Papa como vice del jesuita padre Roberto Tucci, director general de Radio Vaticano, que había sucedido en el puesto al arzobispo Marcinkus. Padre Tucci y Gasbarri formaron un binomio tan eficiente y complementado que cuando padre Tucci fue elevado cardenal, Gasbarri continuó, pero solo organizando los viajes y los vuelos papales. 37 años recorriendo medio mundo, transcurriendo mitad del año fuera de su hogar. Está casado y tiene 2 hijos, y preparando hasta el más mínimo detalle la agenda itinerante del Santo Padre. Alto, reservado, de porte distinguido, más parece un lord inglés que un italiano. Nunca ha concedido entrevistas, su discreción es proverbial, pero personalmente le estoy siempre agradecida. Al apoyarse la COPE en Radio Vaticano, en los 104 viajes de Juan Pablo II y en los 26 de Papa Benedicto, Gasbarri me brindó consejos, ayuda e incluso me contaba pequeñas anécdotas o detalles curiosos o entrañables que enriquecían las crónicas. Uno de los que me contó es difícil de olvidar. Fue la visita que padre Tucci y Gasbarri hicieron a Juan Pablo II, hospitalizado en el Gemelli. El Papa estaba muy grave después del atentado, sufría fuertes dolores, pero quiso recibirles en su cuarto del policlínico. Le encontraron sentado en el sillón junto a la cama. Como ven, les dijo saludando y forzando una sonrisa, ya estoy sentado. Solo me falta abrocharme el cinturón para comenzar a volar. Como siempre, habrán organizado a la perfección el viaje. Alberto Gasbarri. Querido doctor Gasbarri, su nombre ha marcado y marcará la historia de 3 grandes papas viajeros.
La Asociación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y la cadena COPE han realizado un año más en este tiempo de Navidad una campaña, en esta ocasión, para ayudar a los millones de desplazados y refugiados en sus países de origen. Javier Menéndez Ros es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Buenos días y gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia. Hola, muy buenos días. Pues lo primero, ¿cuál es el balance aproximativo en esta campaña, en este momento, a día de hoy? Bueno, el balance no puede ser más positivo en el sentido de que hemos comprobado una vez más la generosidad impresionante de la gente, como lo bien que se ha entendido nuestra campaña, porque lo que pretendíamos transmitir es que es cierto que llegan muchísimos refugiados a Europa en situaciones lamentables, muy tristes, pero que frente a todos esos, casi cerca de 1 millón de personas que han cruzado Europa en el año pasado, existen más de 60 millones de personas refugiadas o desplazadas en sus lugares de origen y que necesitan nuestra ayuda, y precisamente la campaña iba dirigida pues a eso, y evidentemente no solo en Oriente Medio, no solo en Siria y en Irak, que son lugares preferentes por estar en un conflicto bélico, sino otros muchos países, tanto de África como de Oriente Medio o de Asia, que sufren este tremendo drama humano y este drama de los refugiados y desplazados. Entonces la respuesta ha sido generosísima, muy abundante. Estamos en proceso de contabilización de los muchísimos donativos que hemos recibido, y también una cosa muy importante para nosotros, la cantidad de gente que nos ha transmitido sus deseos de unirse en oración por todos nuestros hermanos que lo están sufriendo. Hablamos de 60 millones de refugiados, de desplazados. ¿En qué condiciones, con qué necesidades primarias más perentorias? Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de los refugiados de Siria o de Irak, pues básicamente ellos están en enormes campos de refugiados cuando han abandonado sus países, básicamente en el Líbano, en Jordania y en Turquía, que son los 3 grandes lugares donde están en campos de refugiados, y ahí tenemos proyectos muy concretos para ayudarles a todas estas personas. En el caso de Irak, además de esto, tenemos, por la invasión del Daesh, del Estado Islámico, sobre todo Mosul y toda la zona del Valle de Nínive, muchísimos cristianos, más de 120.000, tuvieron que emigrar al Kurdistán, y allí Ayuda a la Iglesia Necesitada ha hecho su mayor esfuerzo de toda su historia por ayudar a estos refugiados con unas necesidades básicas que van desde darles escuelas para que los niños no se vayan y puedan permanecer allí las familias, hasta darles alimento, darles comida, necesidades básicas que normalmente no son el objetivo fundamental de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pero que cuando está en juego la supervivencia del cristianismo en algunas zonas, pues tenemos que centrarnos en este tipo de proyectos, claro. Irak, Turquía, Somalia, Pakistán, Egipto son países con distintas situaciones, pero con ese denominador común de creyentes, de hermanos en la fe que han tenido que dejar sus casas, sus familias, empujados por guerras, por la violencia, pero que son muchas veces, como decías, los grandes olvidados del mundo. ¿Quiere ser Ayuda a la Iglesia Necesitada esa voz de la conciencia necesaria en este mundo de descarte y de las periferias, como dice el Papa Francisco? Evidentemente. Cuando el Papa nos dice que salgamos a las periferias, las tenemos, es verdad, cerca de nuestras grandes ciudades o incluso dentro de nuestras ciudades, pero existen unas periferias, yo diría que también informativas, a las cuales los medios de comunicación y el conocimiento de las personas prácticamente no llega o queda escondido y olvidado, como comentas. Y son esos países, ese Sudán, esa Etiopía, esa Nigeria, esa República Centroafricana, tantísimos países que están sufriendo estos dramas debido a diferentes causas de violencia, muchas veces del terrorismo yihadista, muchas veces de pobreza, que sufren todo el drama de la necesidad de desplazar a enormes grupos de personas y que hay que pensar que son seres humanos que necesitan nuestra ayuda. Y para terminar, ¿qué proyectos concretos se van a financiar con las aportaciones recibidas o que se reciban en los próximos días o semanas? Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Construir para Quedarse, que es un proyecto que tenemos explícitamente en la ciudad de Alepo, un proyecto de más de 250.000 euros. Alepo es una ciudad de Siria, una de las ciudades más importantes, donde los cristianos quieren vivir, aunque sea entre las ruinas de sus casas. Es impresionante, donde estamos ayudando para que todos los cristianos que quieran volver en las condiciones más básicas posibles puedan quedarse allí. Tenemos también otro proyecto muy bonito que estamos haciendo en el Líbano, en un campo de refugiados, donde estamos ayudando de una forma tremenda.
tenemos proyectos en la República Centroafricana, tenemos proyectos en Nigeria, proyectos todos ellos muy concretos que en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada se pueden concretar y ver, pero que son simplemente ejemplos de los muchísimos que hacemos y que queremos centrar esta campaña. Javier Menéndez, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, gracias una vez más por acompañarnos en Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE? Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta 2 veces por encima de mí. Volare, volare. Volare, volare. ¿Quieres volver a reírte con los fósforos? ¿Más vuelta que quién? Que el negro de fama. Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE. Estar informado. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. En la actualidad en España han sido esta semana tema de comentario las iniciativas de algunos ayuntamientos a la hora de organizar las cabalgatas de Reyes, olvidando cualquier referencia al hecho religioso y a las tradiciones navideñas más populares. Cabalgatas de Reyes que en ciudades como Valencia, Barcelona o Madrid se han celebrado sin una sola referencia al relato evangélico de los Reyes Magos que acuden a adorar al niño Jesús recién nacido en el portal de Belén, en aras de la novedad o de un pretendido o falso progresismo con el desprecio a las creencias, las tradiciones y raíces cristianas de nuestro país. Lamentables episodios convertidos también por algunos en un elemento más de contienda política y que retrata a sus organizadores y máximos responsables. Pero las cabalgatas han sido un episodio más, porque el Obispado de Mallorca, por ejemplo, ha lamentado la decisión de la Comisión de Fiestas de San Sebastián de Palma de Mallorca de excluir la misa en el programa de las fiestas patronales, algo más incomprensible teniendo en cuenta que en el programa figuran actividades organizadas por otras instituciones ajenas al ayuntamiento. Tras expresar su respeto a la autonomía de toda institución pública en la toma de decisiones, recuerda el Obispado que el hecho religioso y espiritual es un derecho de cada uno de los ciudadanos y, por tanto, atender una tradición religiosa es la realización de este derecho que pertenece a muchos ciudadanos. Cambiamos de asunto. La misericordia ha sido el hilo conductor de las experiencias diocesanas y extradiocesanas que se han presentado en las cuartas jornadas de pastoral en la diócesis primada. COPE Toledo, José Melero. Más de 600 personas han participado desde el viernes de estas cuartas jornadas de pastoral organizadas por la Archidiócesis de Toledo y que se clausura este domingo a la 1 del mediodía con la misa que oficiará en la Catedral Primada el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez. El hilo conductor de estas jornadas ha sido la misericordia al ser su año santo. Durante estos días se han presentado casi una decena de experiencias diocesanas relacionadas con la misericordia, tal y como ha afirmado en COPE el provicario general de la Archidiócesis de Toledo, César García Magán. Distintos aspectos de la pastoral que van tocando, digamos, obras de misericordia o aspectos de la misericordia en nuestra diócesis. Por ejemplo, de esas fundaciones canónicas que prestan ayuda a personas mayores, a discapacitados, en toda la labor que hacen para testimoniar en el ámbito de la asistencia a personas. Como en cada edición se han invitado a figuras destacadas para ilustrar su experiencia pastoral, este año ha corrido a cargo de la subsecretaria del Pontificio Consejo Justicia y Paz, la doctora Flaminia Giovanelli, una de las figuras más relevantes de la Curia romana. Y recordamos que continúa en la localidad burgalesa de Caleruega el capítulo provincial de la única y recién creada provincia hispania de la Orden de Predicadores en este 2016, en el que los dominicos celebran los 800 años de su fundación. En Herrera en COPE, el coordinador de este jubileo dominicano, Fray Xavier Gómez, nos habló de esta celebración. Siempre cuando uno está celebrando algo, pues tiende un poco a dar gracias por el pasado, pero para nosotros es muy importante celebrar este jubileo con el dinamismo de pensar qué es lo que tenemos que hacer y que tenemos que seguir haciendo para ser fieles seguidores de Domingo y de su intuición 800 años después en los contextos apasionantes que nos tocan vivir en estos momentos de cambio a nivel mundial y también en nuestro contexto, en nuestro propio contexto nacional. Esto es muy importante. Nosotros queremos seguir aportando esa creatividad que siempre ha aportado la Orden en momentos de crisis. No nos asustan las crisis, no nos asustan los cambios y desde ahí queremos ser fecundos. Así despedimos el informativo Iglesia Noticia en este domingo 10 de enero de 2016, fiesta del bautismo del Señor. Llega ahora a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después la Santa Misa, el saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.